Bienvenidos al podcast de Centro Eleia, Actividades Psicológicas. Conferencia plenaria, Pandemia y técnica en psicoterapia psicoanalítica, impartida por el Dr. Gabriel Espíndola, durante las Jornadas Clínicas 2021, el trauma social familiar subjetivo. En efecto, me toca hablar o platicar con ustedes sobre el tema de la técnica. Y antes de eso quisiera brevemente y nuevamente agradecer a la comisión por el valioso encuentro, resultado de muchas horas de estudio y de organización que valen la pena para continuar con nuestra formación. Junto con ustedes y los colegas que participan, se ha logrado un trabajo tan enriquecedor. Quiero expresar también mi gratitud a Eleia, que genera estos espacios de gran valor y excelente nivel académico. Lo que conversaré con ustedes es producto de la colaboración con diversas personas a quienes agradezco mucho el tiempo de diálogo, especialmente a la doctora Alma Toledo, cuya ayuda y generosidad para abordar el trabajo clínico con niños fueron invaluables para esta presentación. Entrando en materia, la pandemia nos expulsó de nuestros consultorios exigiéndonos un cambio inmediato en la forma de trabajo. Aún desconocemos el grado de repercusión que tendrá en el fondo de nuestra práctica. Ante este escenario, considero pertinente reflexionar en conjunto sobre las diversas dificultades y alternativas técnicas que hemos implementado durante estos tiempos. Dicen por ahí que en caso de sismo no conviene correr, sino colocarse en un lugar seguro. Así sucedió en nuestra profesión. El primer paso fue ponernos a salvo, aunque de manera paralela hubo que hacer una pausa y recurrir a los fundamentos del método. De este modo y gradualmente fuimos observando lo que podíamos o no llevar a cabo. Por ejemplo, en el caso del tratamiento de niños, se requirió un poco más de tiempo para reinstalar las cosas. Por otro lado, la situación ha sido inestable con pacientes graves y todavía continúan las dudas sobre la conveniencia de trabajar con ellos bajo esta modalidad a distancia. Sin embargo, las preguntas no solo atraviesan ese tema. El contexto actual nos ha puesto de frente un sinfín de cuestionamientos. ¿Cuál es la elasticidad del método? ¿Cómo usar el juego y la capacidad negativa del analista? ¿Qué pasa con el encuadre? ¿Las cosas volverán a ser como antes? ¿Hay transferencia contra transferencia por vía remota? ¿Es posible la interpretación de los aspectos inconscientes o de los sueños? ¿Se trata de un nuevo setting o es una adaptación del previo? ¿Se hace psicoanálisis o psicoterapia? ¿Todos los pacientes son candidatos para trabajar bajo este modelo? ¿Cómo implementar un retorno al trabajo presencial que sea seguro? ¿Qué haremos con pacientes a quienes no conocemos en presencia por ser nativos del método a distancia? Estas y otras son inquietudes compartidas en nuestra práctica actual. Así que trataré de abordar algunas de ellas y abrir el diálogo sobre nuestras experiencias en este tiempo. Las fronteras entre psicoterapia psicoanalítica y psicoanálisis se han definido típicamente bajo dos ejes, el del encuadre y el de la analizabilidad, los cuales, a su vez, tienen que ver con los objetivos del tratamiento. Según una perspectiva, son modelos con límites definidos. Para otra, son uno solo, pero con la capacidad de ampliar sus fronteras. En cuanto a las sesiones en línea, la discusión previa a la pandemia estaba en manos de una minoría que proponía llamar teleanálisis al modelo bajo tecnología de la información. Eventualmente, el debate de este tema fue adoptando un aire familiar. ¿Es o no psicoanálisis? ¿Cuándo aplicarlo? ¿Cuáles son sus alcances? Hasta antes de que llegara la pandemia, la reflexión sobre la modalidad remota fue siguiendo los mismos derroteros que el psicoanálisis frente a la psicoterapia, con defensores y detractores, así como posturas abiertas a explorar. La generalización actual del trabajo a distancia puso el debate en un terreno diferente y complicado, el de investigar sobre la marcha e ir descubriendo sus alcances y limitaciones. Recurrimos a esta forma
pues nos permite mantenernos a salvo y continuar con los tratamientos. Ya no se trata solo de una minoría de terapeutas abogando por una ampliación del marco analítico mediante las tecnologías de la información. Ahora son estas las que han salido al rescate y hacen posible continuar con la práctica diaria y el cuidado de nuestros pacientes. Es importante recordar que no hemos salido de la pandemia. Todavía nos encontramos dentro del evento mismo y estamos iniciando con las reflexiones posteriores al trauma que hemos sufrido a nivel social, individual y profesional, pues fuimos echados sin previo aviso de nuestro marco de trabajo habitual. Empecemos a abordar el tema desde la técnica, la cual tiene elementos compartidos tanto por el psicoanálisis como la psicoterapia psicoanalítica. La transferencia contra transferencia, interpretación y encuadre, pero expresados en diferente cualidad e intensidad, dependiendo de las características de cada paciente, terapeuta y tratamiento. Respecto al encuadre, marco o setting, hay perspectivas diversas. Para algunos puede ser pensado como un contenedor que se ajusta al contenido, un traje a la medida. Mientras que para otros, uno donde el contenido va tomando la forma del contenedor. Personalmente, prefiero trabajar desde la segunda, es decir, instalar un marco de trabajo firme y estable, aunque no por ello inflexible. Luego, progresivamente, acondicionar lo necesario, pero manteniendo los pilares de tiempo, espacio y asimetría como cimientos del campo para que se pueda instalar el proceso terapéutico. El encuadre con el que trabajamos en psicoanálisis o psicoterapia psicoanalítica debe poseer características similares a los edificios de zonas sísmicas como la Ciudad de México, que son estructuras firmes con gatos hidráulicos que permiten acompañar el movimiento de la tierra, capaces de amortiguar el impacto sin oponerse al mismo, por lo que requieren materiales resistentes y flexibles a la vez. Tienen propósitos diferentes. Pueden ser para uso de oficinas, habitacional, comercial o incluso las tres cosas al mismo tiempo. Además, sus apariencias e interiores son variados, pero parecidos en lo esencial: mantenerse en pie para desarrollar su función. El método analítico se ha sostenido en pie, ha soportado el intenso movimiento y el impacto de modificar su canal de comunicación. Sin embargo, lo principal no parece haber cambiado sustancialmente. Solo la forma de comunicarnos se transformó de manera radical y las consecuencias que conlleva se han ido observando conforme se trabaja. Considero que para establecer comparaciones entre esta nueva vía y la anterior, se debe poner en una balanza situaciones similares. Por ello, es importante absorber los cambios en el espacio y modelo de comunicación, pero conservando el resto de los aspectos del setting: asimetría, neutralidad, inconsciente, transferencia, contratransferencia, interpretación y tiempo. Ahora, sobre el encuadre, el reencuadre y lo que vivimos como la fase temprana por el cierre debido a la pandemia. La salida de nuestros consultorios contiene los ingredientes de lo traumático, a grado tal que el método y nuestra capacidad de ejercicio se puso a prueba de manera generalizada. Si bien la Asociación Internacional de Psicoanálisis, o la IPA, se había ocupado en años previos de iniciar paneles y algunos proyectos relacionados con la investigación del trabajo a distancia, liderados por Scharf, entre otros autores, sobra decir que no estábamos preparados para este escenario. Estos avances mostraron que ya se ejercía con cierta frecuencia por algunos colegas, principalmente como una opción para pacientes que se mudaban al extranjero, vivían en lugares de difícil acceso para un tratamiento, o bien que por condiciones laborales se les dificultaba establecerse en una sola ciudad. Sin embargo, en ese entonces era un grupo minoritario o bajo condiciones únicas. Surgieron grupos de terapeutas cuyos esfuerzos han estado dirigidos desde hace años al teleanálisis como una herramienta útil, no solo bajo estados de excepción, sino como un modelo regular. Con ese ánimo se publicaron artículos y libros donde se exponen argumentos de todo tipo, algunos de ellos de Hanley, Scharf, de Stahl, Levine. Unos sostienen que el psicoanálisis puede realizarse de igual manera en presencia que a distancia.
Hay posturas que rechazan totalmente extender el marco analítico al ciberespacio. A su vez, otros lo consideran una herramienta útil, pero con restricciones importantes para cierto tipo de pacientes. Cuando hablo de cierto tipo de pacientes, me refiero particularmente a pacientes impulsivos, borderlines, o quienes muestran un nivel considerable de ansiedad, pues en estos casos puede haber complicaciones más allá de las que se expresan en la intimidad establecida a través del vínculo transferencial. Lo cierto es que se contaba con poca información para afrontar la realidad que a partir del 2020 se ha vivido globalmente. El inicio estuvo marcado por la incertidumbre en pacientes y terapeutas. Coincido con la vivencia de diferentes analistas alrededor del mundo, como los que citan de Stahl o Levine, y recuerdo la sensación de desconcierto en la primera sesión que realicé vía remota. Dentro de un encuentro realizado en el ELLA en el mes de febrero, la doctora Ana María Wiener señalaba el agotamiento experimentado cuando se inició el trabajo a distancia. Respecto a ese punto, la doctora Celia Leiberman, en una conversación durante aquel tiempo, comentaba la probabilidad de que ese cansancio que sentíamos fuera de lo común se desprendiera del esfuerzo de los terapeutas por mantener las cosas igual que antes. Estábamos frente a una dificultad de algo que no habíamos reconocido a primera vista. Las cosas no funcionaban como siempre y nos aferrábamos a continuar de la misma manera. Postura inadecuada, pues se había suscitado una modificación de gran importancia que debía ser asimilada primero por los terapeutas y luego progresivamente por los pacientes. Nos encontramos, como bien lo apreció la doctora Leiberman, ante un territorio por explorar y no una simple réplica, pero con distinto canal de comunicación. Es posible para esto aplicar la analogía de Chegoyen, de su libro sobre la técnica psicoanalítica, donde habla y nos dice sobre el diván, utiliza la analogía sobre el diván de Procusto, para ejemplificar la transición que estamos llevando a cabo. En su contexto, era de las neurosis de transferencia las formas de transferencia. En el nuestro, del encuadre presencial, hacia el que vamos descubriendo e implementando de forma gradual a distancia. A través de su analogía, se muestra que no todo puede ponerse dentro del mismo cajón. Procusto cortaba las piernas de quienes eran demasiado grandes para su lecho, por lo que las cosas quedaban a la medida aparentemente. Y así procedió el psicoanálisis por un tiempo antes de comprender que la transferencia es isomórfica a la patología, es decir, que se manifiesta de la misma manera. Y al individuo, por supuesto, en cuestión. De esa manera, las psicosis tomaban una forma psicótica transferencial y lo mismo sucedía con los trastornos de la sexualidad o las adicciones. Conforme se exploró la variedad y modalidades en que la transferencia podía manifestarse en la sesión, el psicoanálisis fue encontrando el camino para trabajar con cada una de ellas, respetando tanto la esencia del método como los matices particulares. El terapeuta tuvo que afrontar el problema de la modificación al espacio y modelo de comunicación y al mismo tiempo, como todas las demás personas, combatir la ansiedad por la pandemia y sus efectos. No estaba menos expuesto que otros, o no estábamos, menos expuestos que otros a las pérdidas, la incertidumbre, el temor por la crisis económica mundial, las noticias falsas y toda clase de experiencias comunes que nos exigieron un doble esfuerzo. Contener la propia angustia y la del paciente, con el fin de continuar con nuestro trabajo terapéutico. Para algunos colegas, esta condición establecía un marco de simetría con el paciente. Sin embargo, es pertinente considerar que no es la vivencia de una situación compartida lo que determina una posición simétrica o asimétrica, sino la capacidad del analista para ser objeto e intérprete de la transferencia.
Si bien se pueden vivir condiciones similares, la función es única y diferenciada. Uno asocia y el otro interpreta. En cuanto a la implementación de la modalidad en línea, yo opté por hacer una migración que permitiera mantenerme lo más apegado posible a mi método de trabajo. No extender el tiempo de las sesiones, evitar en lo posible la comunicación por mensajes, correos electrónicos o llamadas fuera del horario habitual de la sesión, con la salvedad de alguna emergencia como lo hago también en el modelo presencial. Pedí a los pacientes hacer una videollamada donde ellos me marcaran al horario de su sesión. Luego de saludarlos con la cámara encendida, ambos apagarla y volver a encenderla para despedirnos. Insistí en privilegiar la privacidad sobre el uso del video. Si no era posible mantenerlo debido a la conexión o al espacio en el que se encontraban los pacientes, mejor llamar por teléfono. Esto para favorecer un entorno lo más adecuado posible para el paciente y la sesión. Ahora, ¿realmente qué cambió? ¿O qué es lo que ha cambiado? La mudanza realizada de lo presencial hacia las tecnologías de la información implicó un cambio de forma y probablemente también de fondo. Sin embargo, no sabemos todavía el alcance de estas modificaciones. El encuadre es un artefacto construido para que el proceso psicoanalítico se desarrolle y transcurra en el tiempo. Esta es una cita de Echegoyen. Se compone de variables que se transforman en constantes, las cuales pueden dividirse, según las ideas de Green, en aspectos formales y fundamentales. A su vez, Meltzer expone que la actitud analítica descansa en el encuadre interno del terapeuta, establecido por identificación con el propio análisis, la supervisión y la teoría psicoanalítica, cuya meta es sostener la atención flotante, libre, sin prejuicio y dirigida a la interpretación del fenómeno transferencial inconsciente. Cuando algunos de los aspectos formales se vieron sacudidos, se tuvo que recurrir con más fuerza que nunca a esos parámetros internos, es decir, al tiempo, espacio y función de ambos participantes. No hay un encuadre único, más bien depende del marco de referencia empleado por cada analista, así como de su personalidad. Sin embargo, el impacto de la actual migración nos alcanzó a todos sin importar la variabilidad del marco de trabajo. Asimismo, hay dos instancias que se han trastocado profundamente y otras que se han afectado de manera colateral. El espacio cambió hacia la pantalla y la comunicación se circunscribió a lo que es posible oír y mirar. Se opera en esos dos niveles. El resto de los sentidos han quedado fuera y los que permanecen tratan de compensar la ausencia de los otros. Lo que se escucha y observa adquiere una dimensión simbólica, transformado posteriormente en subjetividad para ambos participantes, además de permitir el despliegue de la transferencia y la interpretación. Sin embargo, también es relevante trabajar con cuidado para valorar alcances y limitaciones bajo esta modalidad. Otro elemento importante del encuadre es el espacio. Se han compartido múltiples ejemplos de la selección de lugares que los pacientes hacen para realizar sus sesiones. El coche, la azotea, la habitación, la cocina, el closet. Incluso una paciente usaba su recámara con un letrero como el de los hoteles que decía, en sesión, no molestar. Lo que despertaba curiosidad de toda la familia. La selección del espacio depende de las condiciones de cada contexto. Sin embargo, considero que depende mucho más del individuo y su mundo interno. Así, una persona de rasgos histéricos se encargará de producir celos y exclusión.
Un fóbico estará silencioso al sentir que lo pueden escuchar, o bien dudará de la conectividad al Internet y estará ansioso de la caída de la red. Un depresivo encontrará el lugar más inadecuado e incómodo de la casa para realizar su sesión. Alguien apegado a los padres e incrustado en el vínculo familiar se ocupará de que las sesiones sean un convivio y el terapeuta un miembro más de esa comunidad. Es importante considerar que un elemento central de trabajo de terapeuta en el consultorio es el cuidado de la privacidad. Ahora, buena parte de esa función ha pasado a manos del paciente, delegando en él una responsabilidad para lo que no está preparado en términos generales. Y si bien puede ser señalada e interpretada en la sesión, produce una contaminación en detrimento de la intimidad y por consiguiente del proceso. Otra de las preocupaciones recurrentes se refiere a las alusiones, por ejemplo, sobre teléfonos, pantallas, virus, computadoras, ventanas en los sueños y asociaciones de los pacientes, lo que no deja de ser significativo. Pero considero que en general resulta parte del colorido de la situación, similar a la manera en que un resto diurno evoca o da acceso a los aspectos inconscientes. Por ejemplo, al quedar embarazada, una mujer sueña con interiores, alacenas, refrigeradores, closets, bebés, peces. Cuando alguien tiene una pérdida por la muerte de un familiar, los colores son tristes, se habla de sombras, aparece la imagen de quien se ha ido o lo que le representa. Puede haber cajas, veladoras, chimeneas. A su vez, ante un sismo aparece el derrumbe, las grietas, la alerta sísmica y otros elementos que toman por asalto la vida onírica. Sin embargo, la esencia del trabajo psicoanalítico no radica en la decoración, sino en los elementos pulsionales cuyo origen nos remontan a la muerte, el odio, el cuerpo erógeno, la sexualidad infantil, la separación, la ausencia, la envidia, la voracidad, la reparación o el otro. Todo lo anterior se sirve del contexto para tomar formas diversas, acordes a lo que se está experimentando desde el mundo externo. Desde el punto de vista de la técnica, no parece tan relevante la temática asociada a la pandemia, pues es natural que se presente de esa manera. Lo que resulta significativo, hablando en estos términos, es si paciente y terapeuta pueden entender su pandemia, es decir, el significado inconsciente de las vivencias y emociones que se manifiestan ahora bajo la primacía de las pantallas, los virus, la enfermedad, la máscara o cualquier otro elemento de esta nueva realidad. Se trata de nuevas formas para viejas sustancias. Pienso en el siguiente ejemplo para poner el tema un poquito más claro. Mi hijo pequeño me regaló de cumpleaños un dibujo donde él y yo golpeábamos con un palo al virus. Su madre observa y su hermano está ausente. Alrededor de nosotros hay personas tiradas, muertos, dice él. Si bien la escena es la pandemia, el contenido es el pelear con papá, el hermano muerto por rivalidad, la madre observando mientras él batalla, pegarle al bebé virus, la masturbación al usar el palo. La pandemia es un escenario que deja de manifiesto el mundo interno, tal como Richard lo hizo con Klein utilizando al Salmon de bandera británica en oposición al U-12 de bandera nazi. Un dibujo hermoso de dos submarinos, digamos, que entran en una lucha. Nuestra labor, como la de Klein, es encontrar en ello la fantasía y nuestro lugar en la transferencia para interpretarla. Comparto con ustedes 2 sueños de un par de pacientes que una colega me ha permitido exponer, los cuales presentan el color
que ha impregnado esta modalidad de trabajo, pero a su vez dejan en claro las problemáticas habituales de lo inconsciente. El sueño es el siguiente. Quería sentarme en el medio para esperar el inicio de una conferencia. Había muchas sillas, pero estaban vacías. Tenía la sensación de estar equivocada de día o tal vez de lugar. Me daba angustia haberme equivocado de día. La conferencia era el lunes y era miércoles. Aparecía un escenario en el que se instalaba el ponente y prendía el micrófono, pero yo no podía escuchar bien lo que decía. Ponía atención, pero no lograba entender. La segunda paciente cuenta el siguiente sueño. Estaba en un salón de clases, pero era chistoso porque en vez de bancas había sillones. La maestra nos enseñaba un video que se proyectaba en la pared del patio. El video mostraba una fiesta de su familia. No sé si era una boda o un bautizo. No se veía bien, pero todos nos asomábamos por la ventana para poder mirar. Todos sacados de onda porque pensaba que ni al caso que la Miss nos enseñara eso. Pero yo me sentía muy interesado. Veamos un poquito sobre los sueños. En ambos casos se percibe la transición de lo presencial al modelo en línea. Luego, cada sueño aborda su problemática inconsciente. En uno, la curiosidad infantil proyectada en el exhibicionismo de la maestra. Y, por supuesto, la escena primaria, el nacimiento de un bebé. En el otro, la dificultad para adaptarse a la modalidad y sentir que la comunicación no es la misma. La sensación de la presencia de muchas personas. ¿Serán hermanitos en la sesión? Así como la dificultad con la intimidad que se ha volcado a escenarios públicos. En ese sentido, podemos ver que la escenografía cambia, pero el guión se mantiene. Después de algunas semanas, tal vez un par de meses, de modalidad en línea, manteniendo una propuesta de asociación libre y de atención no dirigida, privilegiando la interpretación y probando sus efectos y posibilidades, se llegó a una disminución del contenido en los relatos de los pacientes sobre las problemáticas externas. No fue necesario un cambio técnico dado el contenido manifiesto de las sesiones, ni una clínica intempestiva de la pandemia, sino trabajar como lo hemos hecho siempre, con el paciente que durante el proceso y en la vida en general es susceptible a pérdidas y traumas. Por lo tanto, el terapeuta entrenado entiende cuándo conviene hablar, identifica el momento de interpretar, ya sea el contenido o las defensas. Algunas veces considera más apropiado informar, esclarecer o señalar. Además, es capaz de aplicar tácticas dentro de una estrategia general dirigida a ampliar el conocimiento de su mundo interno y, por ende, la realidad habitada por cada uno. Conforme avanzaban las semanas, fue esclareciéndose que este modelo de comunicación permitía establecer la transferencia y expresarla en sueños y asociaciones. Además de que era posible la interpretación si se seguían las notas definitorias como gusta llamarlas Echegoyen. Si se hace de forma dosada, que también sea con la mayor precisión posible y atendiendo al punto de urgencia. A su vez, también se presenta el contrapunto, esto es, la contratransferencia. La impresión de algunos colegas es que al socavón inicial le siguió un optimismo algo desmesurado. Yo encontré a algunos dejando sus consultorios, pues esta nueva forma de trabajar resultaba más cómoda para la vida diaria y los pacientes permanecían en tratamiento de manera aparentemente idéntica. Personalmente diferí de este ánimo. Por un lado me sentía agradecido y contento de poder continuar con mi profesión, pero también
me di cuenta de algunos prejuicios propios sobre esta modalidad que la práctica me ha mostrado no son adecuados. Al mismo tiempo, y sin haber perdido tratamientos hasta la fecha, noto algunas diferencias importantes asociadas esencialmente con la densidad en el vínculo transferencia contra transferencia. Hace algunos años trabajé en un hospital de atención general donde hacíamos psicoterapia de orientación psicoanalítica. En dicha práctica, incluso bajo condiciones adversas, era posible observar el fenómeno transferencial y lanzar alguna interpretación habitualmente acotada al foco o bien a la situación del momento. Con base en estas ideas, me parece que el problema no sé si se presenta en cuanto a la transferencia, pues desde Freud sabemos que es un fenómeno universal no producido por el tratamiento. No obstante, es el tratamiento con sus condiciones óptimas donde se descubre su desarrollo y significado mediante la interpretación. Es posible que quienes practican principalmente psicoterapia noten menos diferencia bajo el modelo a distancia que los colegas centrados en hacer psicoanálisis. Continuando con las interrogantes, la ausencia de lo no verbal también es de gran importancia, como ya lo mencionaron Marta, Elena, Gaby y los diferentes en las exposiciones previas. Pues el silencio con un paciente en el consultorio se acompaña de muchos componentes como el olor, la temperatura, la respiración, la sensación de presencia, los cuales se consiguen únicamente a través de la interacción de todos los sentidos, cuya combinación comunica un estado emocional o un clima. A su vez, un silencio por teléfono es una ausencia que suele hacer preguntarse si la otra persona continúa en la línea o si ha fallado la red. Con ello, se incorpora un tercero que antes no estaba presente, es decir, el medio de comunicación. Falta el apretón de manos firme, sudoroso o delicado, la entrada al consultorio abrupta, despacio o con la mirada abajo, el olor del paciente y su aspecto en conjunto, el juego del niño y la distancia física que establece o su cercanía con el terapeuta, la preferencia de ciertos rincones en el consultorio para el juego, las texturas, en fin, todas esas ausencias que parecen incidir en la intimidad construida en el vínculo transferencial. Por supuesto, todo lo previo son ideas y sobre todo experiencias propias. Otros colegas no lo consideran así y argumentan la posibilidad de hacer psicoanálisis bajo esta modalidad con las mismas características y resultados que de manera presencial. Ambas posturas son válidas y ofrecen ideas interesantes, pero dependerán esencialmente de lo que cada terapeuta entienda por psicoanálisis y por psicoterapia psicoanalítica. Recordemos que no se trata del oro y el cobre, sino de dos modelos de trabajo diferentes, con objetivos propios que comparten algunos elementos esenciales, entre ellos el énfasis en la transferencia y la interpretación, en uno como recurso y en otro como herramienta de elección. Quiero subrayar, su valor no es menor o mayor, se trata solo de modalidades distintas. La psicoterapia psicoanalítica en línea es viable y hasta ahora parece tener buenos resultados con pacientes neuróticos, con alteraciones del carácter, borderlines de nivel superior, no muy impulsivos ni demasiado actuadores. Sin embargo, un tema todavía persistente en la comunidad internacional es la analizabilidad o el tipo de perfiles que pudieran presentar dificultades para atenderse de esta manera. Hemos observado que pacientes perversos, impulsivos, muy ansiosos o con psicopatías no parecen adherirse de la mejor manera al trabajo en línea. Si bien hay casos que refieren tratamientos exitosos, no se puede ignorar los muchos otros suspicaces sobre los alcances de esta modalidad. Conviene decir también que todo tratamiento, y especialmente con personas en quien predominan el odio, la envidia, traumas tempranos y ansiedades psicóticas, suele ser un ejercicio experimental. En esos escenarios se observará de manera gradual cuánto podemos realmente entender y colaborar. En ese sentido,
no es una dificultad observada solo en el trabajo en línea. Se trata de un desafío general para la psicoterapia psicoanalítica. Un rubro aparte ha sido el trabajo con niños y adolescentes, donde los colegas han realizado un esfuerzo heroico por encontrar los recursos que les permitan sostener los tratamientos y seguir ayudando a sus pacientes a distancia. La técnica del análisis infantil consiste en la interpretación del juego. El analista personifica lo que el niño le propone de manera libre, conforme entiende lo que significa el personaje interpretado en la mente del niño, va manifestándolo mediante la interpretación. El análisis infantil comenzó en las casas de los pequeños. Sin embargo, Melanie Klein pronto se dio cuenta de las dificultades que esto producía en presencia de los padres, hermanos y demás miembros de la familia. Por ello, dispuso migrar a un consultorio caracterizado por su simplicidad y la presencia de la caja de juego. La pandemia ha hecho que los tratamientos vuelvan a las casas, con los terapeutas a la distancia, con una visibilidad acotada y todas las dificultades que Klein observó en su momento. Los analistas de niños coinciden con la dificultad de establecer un encuadre a distancia y enfatizan el problema de la privacidad, la necesidad de trabajar con los padres y la dificultad que, para pacientes y familias, representa la intimidad del niño durante el tiempo de sesión. Este esfuerzo de los padres es una lucha contra sí mismos, con la curiosidad inconsciente, los celos hacia el terapeuta o la oportunidad de inmiscuirse como una manera de aliviar la exclusión o la rivalidad. Por supuesto, las condiciones de vivienda y el acomodo de los espacios tienen relevancia en este obstáculo, pero no es la situación central. El meollo del asunto es la dificultad interna que para cada persona implica estar excluido de una pareja, en este caso, la del niño y el terapeuta. Por otro lado, representa también una oportunidad para el niño de producir toda clase de emociones en los padres, hermanos y analista. Ante las complicaciones, el juego resultó un salvavidas, pues además de tener un contenido inconsciente importante, mientras los niños juegan, sus padres se comportan menos curiosos que cuando escuchan una conversación con el terapeuta. Es verdad que para los niños ha sido un desafío comprender la importancia de la intimidad en la sesión, sobre todo los que iniciaron el trabajo en línea, a quienes denominaré nativos, al contrario de los migrantes, que realizaron una transición de lo presencial a la distancia. El ajuste del marco de trabajo ha necesitado el contacto frecuente con los padres en búsqueda de colaboración. Durante el periodo inicial, fue de suma importancia la comunicación con ellos para restablecer los tratamientos, pues al igual que nosotros, tenían dudas de su utilidad. De esta manera, fueron determinantes la construcción del voto de confianza hacia el analista y la continua colaboración para escucharlos y calmar su angustia. Y de ese modo, lidiar con las actuaciones familiares en contra de la privacidad de la pareja analítica. Un colega me compartió un ejemplo de lo sucedido con alguno de sus pacientes adolescentes, cuya madre deja un teléfono dentro de la habitación para grabar la sesión y después reprochar al terapeuta lo inadecuado de sus intervenciones, pues no acierta en lo que le pasa a su hijo. En una situación menos disruptiva, una pequeña disfruta de incluir al perro en la sesión con el fin de hacer sentir al analista celosa cuando busca señalarle algo y ella le hace mirar cómo alimenta a su bebé perro sin escuchar. Algo parecido sucede con una mujer joven que en la primera sesión me muestra a uno de sus hijos en la pantalla. Como es visible, los conflictos manifestados son los de la sexualidad infantil y/o lo temprano de la mente inconsciente. La capacidad de mantenerse en una actitud analítica es fundamental para reinstalar un setting que, junto con la interpretación, tiene el objetivo de reducir las complicaciones propias de dejar en el paciente una función que antes era enteramente del analista. La labor, al igual que en el tratamiento de pacientes adultos, necesita un periodo de transición similar al del inicio de cualquier tratamiento, el cual implica tener sobre la mira la manera en que el paciente asimila el vínculo con el terapeuta y cómo lo expresa en los sueños, la transferencia o el juego.
En torno a la sesión con los niños, los colegas refieren una mayor dificultad en el manejo de la ansiedad. Las ideas y ejemplos que expondré a continuación pertenecen al diálogo que sostuve con el trabajo de la doctora Alma Toledo. El manejo de la ansiedad se tornó más complejo porque, ante una interpretación que los angustiara, podían desconectarse y dejar de escuchar, por ejemplo, dejándome silenciada por varios minutos. Solo a través del juego lograba que reconectaran conmigo y creo que más que nunca la interpretación en el juego y, por supuesto, el manejo de la transferencia fueron lo que permitió la continuidad del tratamiento. Un niño de 3 años y medio, al inicio, requirió mucha paciencia para que poco a poco pudiera tolerar la nueva forma de trabajo. También me exigió un esfuerzo en el uso de la voz para atrapar su atención y mucha creatividad al jugar. El desarrollo en el juego parecía ser el espacio en donde se sentían a salvo para poder desplegar sus fantasías. Con niños pequeños, el problema central fue la diferenciación entre el estar en línea y lo presencial, pues a momentos se confundían. Por ejemplo, una nena de 4 años que jugaba a la comidita quería alimentarme de verdad y lloró desconsolada de no lograrlo. Trabajamos la diferencia y su necesidad de volver al consultorio y al contacto conmigo, de vivir la distancia como exclusión y rechazo de mi parte, y pudimos continuar trabajando. Las actuaciones estaban a la orden del día. Por ejemplo, al trabajar las ansiedades de separación con la madre, con frecuencia salían de la habitación donde tomaban la sesión y querían permanecer con ella. Otro de los problemas importantes en esta modalidad ha sido el de la impulsividad en niños con dificultades en la manutención de límites. De manera análoga, lo que hemos comentado sobre el trabajo con los pacientes adultos impulsivos, donde la presencia del terapeuta da una pauta importante para la diferenciación del adentro, afuera y realidad interna, externa. Se desconectaban a la menor provocación o armaban peleas con los hermanos para mostrarme en acción sus problemas de rivalidad, o gritaban para que los padres escucharan la sesión y armar líos de celos. El recurso ante estas dificultades ha sido mantener la calma y sostener el modo interpretativo de las acciones realizadas por los niños, tomando cada una de ellas desde una perspectiva inconsciente y no como una conducta inapropiada que deba ser corregida, sino una expresión transferencial que conviene interpretar en la sesión. Respecto a niños con aspectos psicóticos, la fantasía de intrusión en su espacio fue considerablemente intensa. Ejemplo de ello es la fantasía que expresó un paciente al negarse a encender la cámara por percibir al analista como un pene periscopio que se entromete intrusivamente para observar todo, así como el paciente desea hacerlo en el cuerpo de la madre. La siguiente viñeta muestra las complicaciones, así como la actitud de la terapeuta, que se mantiene jugando con las herramientas disponibles y la posibilidad de sostener el trabajo clínico cuando el analista hace su función y permite el despliegue de la transferencia. En la primera sesión, Nuri me señala: «Estás viva», eufórica ante el encuentro. Iniciado el trabajo en línea, me siento impaciente, pues se aleja de la cámara, habla a la distancia y no logro escucharla con claridad mientras se mueve por su habitación. Me desesperó, siento que no funcionará, pero decido dar tiempo y tener paciencia. Ella también desespera cuando le digo que no escucho lo que dice y ante mis señalamientos de acercarse a la cámara y al micrófono. Después de un par de semanas, decido tomar 2 muñequitos de su cajón de juegos. Le pido permiso para hacerlo, ella accede. Represento la situación de ella jugando y yo tratando de escuchar. Logro atrapar su atención. Por primera vez la noto absorta, concentrada en lo que digo. Después le grita a la madre para ponerse un vestido de princesa. Se cambia y al fin logro escucharla con claridad. Decido tomar la iniciativa de tratar de jugar. Le pregunto si quiere que yo sea un personaje. Accede y me pide que sea un príncipe y que bailemos juntas. Tomo el papel del príncipe, tomo la computadora y comienzo a bailar como si estuviera bailando con ella. La observo fascinada y disfrutando el juego por primera vez.
Podemos tener al fin una sesión en donde despliega sus fantasías edípicas. Hoy en día aprendió a llevar el iPad consigo para que yo la escuche, se mueve con libertad y logra estar a solas conmigo toda la sesión sin tener que llamar a su madre para que la auxilie. Por último, queda pendiente abordar el tema de la interpretación en el trabajo a distancia. Voy a abreviar porque queda poco tiempo. Para construir una interpretación se requieren materiales verbales, preverbales y paraverbales. En otras palabras, es importante lo que se dice, cómo se dice y lo que se hace en la sesión. Como mencioné anteriormente, mucha de nuestra comunicación no verbal se encuentra limitada en la modalidad en línea y por lo tanto carecemos en buena medida de esa herramienta. Es fundamental la capacidad imaginativa del terapeuta para construir propuestas, metáforas y descripciones plásticas de lo que no se encuentra a distancia. Con ello, se busca un puente que permita hablar de los elementos ausentes cuando el paciente ha migrado. Sin embargo, no deja de ser una experiencia distinta y un esfuerzo adicional para la pareja analítica que trata de captar solamente con oídos y ojos aquello que el olfato, tacto y el conjunto de todos los sentidos no puede vivenciar. Quedan algunos temas todavía por hablar, pero también el tiempo es corto y solamente cierro con esta idea. La práctica en línea tiene bondades y alcances que nos permitirán aportar sustancialmente en lo social. Incluso puede ser que este fenómeno ya haya transformado sin darnos cuenta a la profesión y sus beneficios a la salud pública, la formación de terapeutas y la difusión de nuestro quehacer. Así como la psicoterapia psicoanalítica permitió abrir los campos clínicos, quizás la psicoterapia psicoanalítica en línea permita ampliar las dimensiones y llegar a muchas más personas. Considero que el psicoanálisis mantiene una posición de referencia para la exploración del inconsciente y la mente humana. Sería importante que la formación y práctica partieran de ese origen, con el fin de dar solidez a las decisiones clínicas sobre la aplicación del método y sus variantes. Esperemos estar próximos a dejar las pantallas y recurrir a ellas como un tratamiento de elección y no como el único posible. Lo deseo no solo por volver a experimentar la sesión con todos los sentidos y vivir al paciente, sino porque significará que nos encontramos en mejores condiciones y a salvo de esta trágica experiencia. Muchas gracias. Entra a nuestro sitio web www.centroeleya.edu.mx o visita nuestras redes sociales para conocer más de Centro Eleya.